Los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, el versículo del 4 al 11 se nos da una clasificación de los dones del Espíritu. Leemos, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hemos siempre escuchado sobre los dones espirituales. Pero según el pasaje que acabo de leerles, nos está dando a saber y a conocer y a entender y diferenciar que hay los dones de Dios, los dones de Jesús y los dones del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de los dones de Dios, vemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Cuando yo comencé la vida cristiana y leía y volvía y leía este pasaje, y siempre ahí me está mostrando sobre los dones de Jesús, aunque no escuchamos predicaciones decir los dones de Jesús, no, siempre los ministerios dados por Cristo, por Jesús, los dones dados por el Espíritu Santo, pero siempre me preguntaba, ¿y las operaciones? Cuando dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, o sea que las operaciones dadas por Dios, pero no encontraba más sino esa expresión, donde, bueno, Dios en su debido momento, bajo la guianza del Espíritu Santo, con base a mi inquietud, comencé a indagar y a darme, o sea, a preguntar, a indagar, estudiar, buscar sobre en qué consistían las operaciones. Y con base a este estudio vengo a darles a saber, a conocer o a recordar para aquellos que también ya tienen este conocimiento claro de cuáles son las operaciones dadas por Dios. La palabra operaciones se refiere al método usado para predicar el evangelio o las estrategias. Más concretamente, se refiere a la operación estratégica general usada para llevar o enviar el evangelio a todo el mundo. Entre las formas y normas de conducta eficaces para dar testimonio del evangelio se incluye en este caso la fundación de nuevas iglesias, estrategias para fundar iglesias, el dejarse usar por Dios para que comience un avivamiento. Esas son operaciones, así como fundar y mantener escuelas y hospitales. Todas estas cosas se hallan entre las diversas operaciones que usa Dios para extender el evangelio. Cuando a un ministerio o a un pastor se le da unos métodos para el crecimiento de la iglesia, ese método son operaciones.
Y esa operación Dios se la dio específicamente a alguien, y ese método y esa estrategia para el crecimiento y avivamiento de una congregación no va a ser para todas. Por eso dice, hay diversidad, hay muchas formas de Dios manifestar sus estrategias y sus métodos para X o X o Y servicio. Amén. Todos esos métodos diferentes que Dios se vale y le da a una persona o a una congregación, esas son operaciones, en otras palabras. Ya en cuanto a los dones de Jesús, Pablo dice también ahí en 1 Corintios 12:5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esto significa que Jesucristo le ha dado este don de ministerio a algunos creyentes para que lleve a cabo importantes papeles de liderazgo y de apoyo dentro de la iglesia. Así como todas las organizaciones del mundo necesitan líderes responsables, también los necesita la iglesia, el cuerpo de Cristo. En varios lugares de la Biblia se habla de los ministerios. Tomemos, por ejemplo, 1 Corintios 12, 27 y 28, que dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstol, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora bien, con respecto a este ministerio, Pablo escribe en Efesios capítulo 4, el versículo 11, cuando dice, y él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice este versículo, del cual vamos a tomar para ampliarlo detalladamente y en forma simbólica, porque es que este versículo nos muestra que los creyentes no podemos escoger el tipo de ministerio en el que nos gustaría estar dentro de la iglesia. No, en lugar de esto debemos tener en cuenta y debemos hallar el don, encontrar, descubrir, saber y entender que hemos recibido de Jesús un ministerio para después servirle fielmente a Dios en el lugar de servicio. Pero es Cristo quien nos entrega determinado ministerio. Hablando simbólicamente con la mano, podríamos claramente entender que el dedo pulgar va a representar al apóstol. Según Efesios capítulo 4, nos está hablando de apóstol en primer lugar. Y representa el dedo pulgar. Es el que abraza. Es el dedo de afirmación. Si usted, por ejemplo, se corta o se daña ese dedo pulgar, intenten. No puede recoger algo del piso con el resto de la mano. Hace falta ese dedo que se cortó, que se dañó, ¿verdad? El ministerio del apóstol encierra los 5 ministerios. Los 5 ministerios les da cobertura. Cuando usted empuña la mano, encierra estos 4 dedos, los encierra con el dedo pulgar, que está significando cobertura. Amén. El dedo índice, según Efesios capítulo 4, versículo 11, en el orden, sigue ¿quién? Del apóstol sigue el profeta. El índice representa al profeta. Es el que señala, es el que dirige, es el que muestra.
vaya por allí, venga por allí, y está señalando con ese dedo índice representando al profeta. El dedo del corazón representa a quién, que sigue del profeta, sigue el evangelista. El evangelista está aquí, representa el dedo que llamamos el dedo del corazón, porque el evangelista es el corazón de Dios en la tierra. Él afirma las almas, él mueve las aguas para que haya salvación. El que tiene el amor de Dios para que las almas sean salvas. Le duele las almas. ¿Quién? El dedo del corazón, que es el evangelista, el corazón de Dios. Y el dedo anular, donde se coloca el anillo al casarse, ¿verdad? Está representando el pastor. El pastor se casa con la iglesia. Está entrelazado con la iglesia de Cristo. Le duele la oveja. Le pesa la oveja. Esa es la característica del pastor, el dedo anular. Y por último tenemos el dedo meñique, que representa el maestro. Es el dedo de afirmación de la mano. Eso es lo que hace este ministerio. Viene a afirmar, a enseñar, a establecer. Pero cuando los 5 ministerios se unen, se vuelve un puño para el infierno. Eso fue lo que dijo Habacuc. Yo vi su mano y allí estaba escondido su poder. Habacuc estaba hablando de los 5 ministerios. El propósito del profeta no es llamar por nombres, no. Es abrirte los ojos para mostrar los decretos de Dios, porque es inspiracional. Al profeta le duele la falsa adoración a Dios. Elías estaba molesto con la traición del pueblo de Israel, donde dejaron al Dios verdadero por dioses falsos. El profeta es llamado para romper, derribar y destruir todo lo que no sea de parte de Dios. Planta y edifica lo que es de Dios, porque el Señor le ha dado ¿qué? Esa autoridad dentro de la obra. El profeta de Dios provoca el altar, provoca a la búsqueda de Dios, activa el avivamiento, despierta naciones, establece la palabra en el aire y establece cumplimiento inmediatamente. Quita, pone, porque Dios le ha dado esa autoridad y gracia. El profeta siempre está apartado entre el sacerdocio y la monarquía, donde no tiene amistad ni con el sacerdocio ni con los reyes. En otras palabras, no tiene amistad con los pastores en el sentido de ir en contra, no, ni con el gobierno. Solo le dice al gobierno lo que tiene que hacer y exhorta con veracidad, con autoridad a cualquier ministerio, o al evangelista, o al pastor, o al maestro, el profeta. Por eso, al cerrar la mano, el que queda por encima, cubriendo hasta formar un puño, es el profeta. ¿Ve? Ahora bien, tenemos en cuanto a los dones del Espíritu, por último, el Espíritu da dones. Hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Los dones del Espíritu Santo son los medios e instrumentos de poder necesarios para llevar a cabo con éxito la operación y administración de la obra de Dios en su iglesia. Cuando se ha hecho el plan para construir un gran edificio, y se han nombrado arquitectos, constructores y especialistas, entonces
Se llevan al lugar todos los instrumentos y materiales necesarios para construirlo, ¿verdad? Y se usan de tal manera que el proyecto sea terminado con éxito y tan pronto como sea posible. De igual manera, cuando hay una gran obra que realizar para Dios, el Espíritu Santo les da sus dones a diferentes creyentes dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Los dones capacitan a esos creyentes ¿para qué? Para que realicen su obra y asuman su responsabilidad con eficacia. Así crece la obra gracias a los dones del Espíritu. Los 9 dones del Espíritu Santo que aparecen en 1 Corintios 12 se podrían agrupar sencillamente dentro de las 3 categorías siguientes. Hay 3 categorías para poder complementar y ajustar y reunir los dones del Espíritu. Tenemos la categoría de los dones de revelación. Primero, ¿cuáles son los dones de revelación? El don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Esos son los dones que abarcan la revelación. 3. Segunda categoría, los dones vocales. Los dones vocales tienen que ver con el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía. Estos 3 están abarcando los dones vocales. Y tercera categoría son los dones de poder, que tiene que ver el don de fe, el don de sanidades, el don de hacer milagros. Los dones de revelación se refieren a comunicaciones sobrenaturales reveladas a través del Espíritu Santo al corazón de quien ha recibido este don. El conocimiento de las experiencias y situaciones de otras personas que se revela por medio de estos dones no es dado a conocer al público hasta que los que hayan recibido uno de esos dones o todos ellos decidan hablar. En cuanto a los dones vocales, tiene que ver con las comunicaciones sobrenaturales que revela el Espíritu Santo de Dios usando la voz humana. Tanto la persona que usa los dones como quienes la rodean pueden escuchar estos dones y por consiguiente se pueden recibir por medio de los sentidos. Y cuando hablamos de los dones de poder, son los que en el poder de Dios se presenta para manifestar una respuesta milagrosa por medio de una intervención creativa y sobrenatural. Por medio de estos dones, las personas y sus ambientes quedan transformados. Todos estos dones son distribuidos entre los creyentes por el Espíritu Santo según su propia voluntad para el beneficio y crecimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora bien, cuando estamos hablando ahora sobre la manifestación del Espíritu Santo, es bueno darles a saber que algunas veces los creyentes que han recibido el bautismo en el Espíritu y los dones que los acompañan tienen una comprensión muy incorrecta de estas manifestaciones del Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Algunos creen que todo el que haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo y varios de sus dones pueden usar esos dones cuando quiera y como quiera. No es así. Por este motivo, a veces vemos que algunas personas de las que se supone que hayan recibido favores o dones especiales de Dios tratan de usar esos dones como si el Espíritu Santo fuera un criado personal suyo. Por supuesto, esto es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo vive en nosotros como parte de la deidad de Dios, como parte de la Trinidad. Cuando alguien adopta esta actitud, ¿qué pasa? Entristece al Espíritu Santo. Cuando se entristece al Espíritu Santo, los dones terminan por cesar.
terminan por cesar de operar a través de la persona. Escuche bien, cuando las personas afectadas sienten esto en su espíritu, suelen volverse arrogantes, soberbios, autosuficientes, con el fin de hacer creer a los demás que los dones siguen fluyendo a través de ellos. Operan en la carne, lo cual equivale a un fraude diciendo mentiras con frecuencia para desgraciar, en este caso, desgracia a la iglesia, a la congregación, porque los dones son posesión del Espíritu Santo mismo, puesto que son suyos. No puede existir independientemente apartados de él. Nadie podrá usarlos jamás a voluntad propia. Solo el Espíritu Santo puede poseerlos de manera absoluta y manifestarlos a través de los creyentes en los que habita. Lo cierto no es que sea el hombre quien usa los dones del Espíritu Santo. No, es más bien el Espíritu que ocupa y llena al hombre quien lo usa y manifiesta los dones a través de él según su propia voluntad, momento y situación. El apóstol Pablo escribe claramente sobre estas indicaciones cuando afirma en 2 Corintios 12:7 que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ha habido ocasiones en que unos hombres arrogantes y altivos han tratado de usar al Espíritu Santo como si fuera un payaso de circo. Me he sentido desconcertada cuando he visto que estas mismas personas se glorifican a sí mismas, se elogian, ¿sí? No parecían tener idea de que estaba ante la presencia de Dios y de su Espíritu Santo. No estoy diciendo que estas personas no recibieran los dones del Espíritu. Lo que digo y aclaro es que han estado sumamente equivocadas estas personas en cuanto a la razón de ser de los dones en sus vidas. Porque habían recibido ciertos dones, por ese hecho pensaron que podían usar al Espíritu Santo a su antojo y cuando quisiera y darle órdenes. En cambio, el Espíritu Santo llena a los creyentes para que se conviertan en vasos que manifiesten los dones solo con el fin de que sean edificados quienes escuchen el Evangelio. ¿Cuál debería ser la actitud correcta para un creyente que ha experimentado los dones del Espíritu Santo? La actitud debe ser de humillación, humillarse. Y esa humillación debe ser continuamente ante la presencia de Dios. Consagrársele como un vaso puro y esperar que el Espíritu Santo manifieste los dones a través de él en el momento y lugar que él escoja, que él quiera. Si el Espíritu Santo decide manifestar diversos dones a través de nosotros, debemos mantener el corazón humilde y totalmente dependiente de él. Esto le abrirá más ampliamente el camino para edificar a la iglesia por medio de sus dones y a través de nosotros. Yo he tenido esa maravillosa experiencia de que varios dones han operado a través de mi persona y de igual manera sigo orando aún para recibir más manifestaciones del Espíritu Santo, pero con la cautela y orando de decirle a Dios que me ayude a mantenerme en la posición de dependencia de Él, de Dios, del Espíritu Santo. La única razón por la que pude participar, cuando digo participar es en sociedad con el Espíritu Santo, en abrir obra juntamente con mi esposo, en
En el otro lado, digamos así, en Europa, en Londres, en el Reino Unido, donde muchas personas llegaron dando inicio con visitas en casas a creyentes que se habían desviado del camino, de la senda. Y de igual manera, abriendo obras y predicando en diferentes partes de Colombia, con el socio, con el compañero que es el Espíritu Santo, pero caminando con cuidado de que siempre ir detrás, pisando las huellas del Maestro y yendo detrás del Espíritu Santo y el delante. Aún hoy, hay una cosa hoy que me hace temblar de, de preocupación, y es el pensamiento y de cuidado de no llegar a resistir al Espíritu Santo, y que cuando Él se mueva a través de mí para manifestar los numerosos dones con los que edifica la iglesia, se me entienda y comprender de que se habla es por Él, porque Él coloque las palabras en mi boca y no mis propias palabras de cuenta mía. Hay que caminar con cautela, porque es Él, el dirigente, Él es la fuente, Él es el agente del camino de salvación. En resumen, el Espíritu Santo es el dueño absoluto de los dones. No es posible separarlos de Él. Y el único propósito que Él tiene para manifestar diversos dones a través de las personas es la edificación de su iglesia. Amén. Bendiciones, bendiciones.